Encontrarnos nuevamente, por lo menos a través de estos medios. Que el Señor Jesús les bendiga. Estamos en este día domingo preparando nuestro corazón para lo que es la Semana Santa. Pese a todas las cosas difíciles que vivamos, no podemos desconectarnos de recordar que es el tiempo más hermoso para poder buscar del Señor. Y yo les invito para que me ayuden buscando en el Evangelio de Marcos, capítulo 11. Jesús es recibido como rey en Jerusalén. Este pasaje tradicionalmente conocido como la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén o la coronación del rey verdadero fue su última gran aparición pública antes de su crucifixión. Y marca el inicio de la Semana Santa, que recordamos que cambió el curso de la humanidad, antes de Cristo y después de Cristo. Muchas cosas sucederían entre estos dos domingos y no podemos dejar de recordarlas con un corazón sincero. No podemos dejar de recordar que es un tiempo de buscar a Dios en espíritu y en verdad. Y la crisis que estamos viviendo hoy debe hacernos muy sensibles a recibir a Jesús como el Rey de nuestras vidas, único que tiene poder y autoridad aún sobre la propia muerte. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Claro, aunque los seguidores judíos en su tiempo esperaban que Él armara un ejército y por la fuerza sacara a las tropas invasoras romanas. Pero no fue de esa manera que se dio a conocer el reino que traía Cristo. Sabemos que un día Él reinará sobre las naciones de la tierra con vara de hierro y autoridad suprema. Ese era el año 33 de la era cristiana, cuando Jesús entraba a Jerusalén. Mientras que los grandes personajes, los héroes, los gobernantes, son recibidos hoy con mucha pompa y reconocimiento, el Rey Jesús entra aquel día de una manera sencilla en un humilde burrito que nadie había montado. El Rey de los cielos, Jesús, entró a la ciudad santa de manera humilde, pero siendo proclamado, siendo reconocido por el pueblo como el ungido de Dios. Y vamos a analizar un poco más este pasaje. En el versículo 2 dice que Jesús les dijo que fueran a la aldea que estaba enfrente y que allí van a encontrar atado un burrito que nadie había montado. Y dice, destátenlo y me lo traen. Esto nos habla de una misión que Dios dio a sus discípulos. Y cuando Dios nos llama, cuando Jesús nos llama a seguirle, Él nos da misiones, nos da cosas que debemos cumplir. El camino pasaba por Betfagé, dice el versículo 1, que se traduce la casa de los higos. Allí se machacaba todo lo que eran los higos, se sacaba el aceite. Y estaba muy cerca a la casa de los amigos de Jesús, Marta, María y Lázaro. Y el Señor Jesús, en su poder divino, de saber el futuro, ordenó a sus discípulos que fueran a la aldea a buscar este animal. Y allí lo encontraron. Sí, estaba tal como Jesús dijo que lo encontrarían. La misión era encontrarlo y llevar el animal. Y obviamente allí les reclamaron por qué se estaban llevando el burrito. Pero cuando los discípulos les respondieron las palabras que el Señor Jesús les había dicho que debían decir, no dijeron más, sino porque el Señor lo necesita. Cuando el Señor nos manda algo, nos pone una misión, es porque Él quiere ver que nosotros participamos de la extensión gloriosa de su reino. Así que los discípulos obedecieron lo que ordenó Jesús
Y se cumplió todo absolutamente, todo lo que el Señor Jesús había dicho, sin fallar nada. Cuando el Señor nos ordena entonces hacer algo, hay que cumplirlo. Y Él sabe por qué nos lo pide. Él nos da una misión. A todos nos ha dado la misión de ir por todo el mundo y proclamar el Evangelio. Y nos ha revelado las cosas que sucederían, las cosas que vendrán. Y todo esto tendrá que cumplirse, porque Él lo sabe. Quiero que vayamos al versículo 7. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Luego de haber caminado al lado de Jesús por cerca de 3 años, luego de haberle visto por este tiempo hacer sanidades sorprendentes, milagros inimaginables, estos discípulos no podían dudar, no podían desconfiar de lo que Jesús les estaba ordenando. Y fueron y cumplieron con lo que el Señor les dijo. Aquí vemos una obediencia. Y la obediencia a lo que Jesús pide trae buenos resultados. Era necesario conseguir el animal. Jesús sabía dónde estaba, cuáles eran las circunstancias para tenerlo allí. Y luego entrar Jesús sobre ese humilde y nuevo animal, que tiene también su significado. Bueno, ya ahora tienen allí el animal. Solo falta que Jesús, siendo reconocido como Rey y Señor de Israel, suba sobre este burrito joven, sobre este pollino, y empiece a entrar a la ciudad de Jerusalén. Y de pronto los discípulos están involucrados en toda la euforia y los gritos jubilosos de la muchedumbre que exalta el nombre del Rey, descendiente directo del Rey David, como la costumbre requería para los que subieran al reinado. Muchas personas se han quedado solo con la imagen de las palmas y las manos que tendían. Y quizás es lo que identifica este domingo de apertura de la Semana Santa. Sin embargo, hay que fijarse en quién está cabalgando ese sencillito burro, ese humilde asno. Pues no importa el entorno, no importa la pompa, no importa el programa, lo que importa es que sea reconocido el Rey y Señor, que sea reconocida la majestad, la autoridad del Hijo de Dios Jesucristo. Y hoy es un día para recordar eso, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos al versículo siguiente, el 9. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Qué hermosas alabanzas. De pronto la multitud comienza a corear estos bellos cánticos, a recordar algunos de los pasajes de las Escrituras. Esto nos hace pensar que se estaban cumpliendo profecías con la entrada de Jesús allí a Jerusalén de esa manera. Toda la multitud y los discípulos se llenan de regocijo desbordante. Y entonces dice que comenzaron a alabar a Dios por todas las grandes maravillas que habían visto por mano del Señor Jesús. ¿Y qué hemos recibido del Señor? ¿Qué hemos visto de las maravillas de Dios? Todo esto, la salvación, el amor del Señor, la provisión, el que nos guarda aún en medio de los momentos críticos y difíciles. Todo eso debe llevarnos a exaltar al Señor, a proclamar el nombre del Señor, como quizás ustedes lo han hecho unos minutos antes. Hosana, comienzan diciendo, que es un término hebreo que significa: Señor, sálvanos ahora. Tú eres el único que nos puede salvar. Y era un tiempo en que el pueblo de Israel había sufrido mucho.
Recordemos que quienes trataban de seguir a Jesús en gran número eran los sencillos, los humildes, los pobres, los desamparados, aunque habían otros de mejores condiciones que también se unieron. Y el Señor Jesús vino a eso, a levantar a los que estaban caídos. Luego dice, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Si usted va al Salmo 118, desde el versículo 25 hacia el final, hay varias exclamaciones parecidas a esto de bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Y ellos lo citaban, lo cantaban, el pueblo de Israel en la época del rey David, cuando iban a ofrecer el sacrificio, cuando iban a presentarse ante el Señor, cuando iban a exaltar el nombre del Señor como una sola congregación. Todo esto que estaba sucediendo con el Señor Jesús allí en Jerusalén tenía un doble propósito. En primer lugar, fue el cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9, que dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. En segundo lugar, para que la muerte del Señor Jesús ocurriera durante la Pascua, no después de la misma como había ya decidido el liderazgo de los judíos. Eso está en Mateo 26, 3 al 5, que ellos habían decidido que le iban a tender una trampa durante la Pascua, y recordemos que contrataron a uno de los discípulos cercanos a Jesús, quien le traicionó. Mateo 26, 3 al 5 dice claramente, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. De esta manera el Señor Jesús fue el reemplazo definitivo del Cordero de la Pascua, al ser sacrificado por nuestros pecados el día preciso y a la hora precisa que se tenía la costumbre de sacrificar el Cordero de la Pascua. Él ya pagó de una vez por todas por nuestras culpas y nos redimió, y solo es válido su sacrificio en la cruz del Calvario. En 1 Pedro 1:18 leemos, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, dice el versículo 19, 1 Pedro 1:19, y lo he resaltado, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Desde que Cristo vino y empezó a entrar a Jerusalén, ese domingo anterior a su muerte, y después ir a la cruz del Calvario, ya no es necesario que nadie esté dando muerte a corderitos para redención o para redimir sus culpas, sus pecados. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo dijo Juan. Es interesante que la multitud que a voz en cuello alababa al Señor a la entrada de Jerusalén y lo proclamaba como el Rey, poco después iba a clamar unos días adelante ante Pilato, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Así es la raza humana. Así es el hombre. Y hoy en día, cuando Dios nos ha dado tanta oportunidad de compartir el Evangelio, mucha gente conoce algo de Jesús, lo ha oído al menos, algo de la cruz, algo de la redención. Sin embargo, son personas que no han procesado, no han entendido el plan de salvación para ellas. Así como muchos hoy no logran comprender los tiempos y sucesos que están aconteciendo, como una advertencia de Dios para el arrepentimiento de los pecadores y también como un llamado a la iglesia para que se santifique.
Este tiempo de cuarentena no es para estar perdiéndolo, es para estar buscando el rostro del Señor. Este tiempo de cuarentena utilícenlo como familia para acercarse, pedirse perdón, para estar buscando mensajes de salvación, para estar buscando las cosas sanas, las cosas que agradan a Dios y dedicar tiempo para pedir la misericordia del Señor. Y también en el pasaje bíblico de Marcos 11, vemos que ellos no entendieron que era el tiempo de la visitación divina. Si ustedes en su tiempo después van en sus Biblias y leen a partir del versículo 11 que no leímos aquí en la transmisión, se van a dar cuenta que suceden más cosas. Y Jesús va hasta el templo en algún momento. Ellos no entendieron que esa entrada a Jerusalén era tiempo de la visitación divina. Y nosotros hablamos que vivimos el tiempo de la gracia, donde para recibir el perdón de Cristo solo hay que aceptarlo como Señor y Salvador, arrepentirnos y entregar nuestra vida para que Él nos cambie. Sin embargo, muchas veces no logramos entender que necesitamos ponernos en pureza y santidad y buscar de verdad a Dios. El Señor Jesús sabía lo que vendría sobre esta generación. Por eso más adelante derrama lágrimas de dolor sobre Jerusalén. Es la consecuencia de la incredulidad al rechazar al Señor Jesús. Y hoy en día el Dios eterno está cansado de ver que el hombre no quiere creer. Lo desconoce, lo ignora. Y pese a eso nos envía señales como esta para advertirnos que es tiempo de arrepentirnos, y a la iglesia que es tiempo de prepararse, porque al cielo no entrará nada sucio o manchado. En el último versículo vemos que Jesús no se dirigió al palacio de gobierno para destronar a las autoridades reinantes, no. Él fue directo al templo, al lugar de adoración, al sitio donde el pueblo relacionaba lo espiritual de su nación, al corazón de la parte espiritual de la nación. Esto quería decir que su reinado no era por las fuerzas, por las armas, por la violencia, sino que estaría marcado por el amor, el perdón, la justicia y la sencillez. Todo esto viene de lo eterno, no de la banalidad del mundo. Ese Rey Jesús viene pronto de regreso. Y ya no para entrar a Jerusalén, ser exaltado por algunos que no lo hacían de manera sincera y después ser condenado y crucificado, sino que llega pronto con millares de sus ejércitos de ángeles a llevar consigo a su amada iglesia al cielo, a la nueva Jerusalén. Ese es el rapto o arrebatamiento que pronto sucederá. El profeta Isaías nos hace pensar en que hoy sucede la misma situación en la gente, que no ha comprendido el plan redentor de Dios para la humanidad, cuando en Isaías 39 nos dice, porque este es un pueblo rebelde, hijos falsos, hijos que no quieren escuchar la instrucción del Señor. Está repitiéndose esa situación en nuestros días. Que sea un tiempo para animarnos como iglesia. Que sea un tiempo para abrir nuestros labios, para sensibilizarnos con los que no conocen de Jesús. Para darles esperanza y decirles, bueno, si los gobiernos no saben tampoco qué hacer frente a lo que estamos viviendo, si no hay mucha esperanza, hay alguien que es la esperanza. El que venció la muerte, el que entró a Jerusalén hace 2000 años y que sigue siendo Rey y Señor, que fue a la cruz, murió por nosotros, para redimirnos de nuestras culpas, Jesucristo, perdonarnos, pero no se quedó muerto, se levantó victorioso al tercer día. Así que, en 8 días, con la ayuda del Señor, estaremos recordando ese momento glorioso. La invitación es para que sigan allí con sus familias, en sus hogares, busquen más del Señor, busquen más de la presencia del Señor, santifiquen sus vidas, reconcíliense con el Señor,
porque después de esto necesitaremos la fortaleza de Dios más que nunca. Vamos a orar. Padre, Dios del cielo, agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, por tu palabra. Y gracias, Señor, porque nos recuerda que Jesucristo sigue siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que debemos mirar hacia Él en este tiempo, que debemos clamar a Él, que debemos ir ante tu presencia, Padre del cielo, primero pidiéndote perdón y pidiendo que limpies nuestras vidas y nos restaures, y pidiéndote, Señor, que nos des también sabiduría, Señor, de cómo actuar en medio de esto. Y te pedimos que guardes a tu iglesia, que guardes a los que te aman, a los que creen, Señor, tus mandamientos. Y, Señor, que podamos ayudar a rescatar tantos, Señor, que están en desesperanza. Oramos y agradecemos todo, sabiendo que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.